Bienvenido, ¿cómo está Hugo? Bien, ¿y tú, Seba? Bien, bro. Qué bueno. ¿Cómo estuvo la semanita? Bien, movida, pero buena. ¿La tuya? Bien, bastantes cosas, la verdad, pasando en la vida, harto trabajo, pero no, bien, bien, estamos aquí siempre firmes, estoicos. Buena, buena, buena. Semana de ayuno, sin café, ¿o no? Así es. Sí, pues esta semana, bueno, con el grupito que tenemos, el No Fix, que mencionamos en el capítulo anterior, hicimos un ayuno prolongado, que era a criterio de cada uno, desde las 24 horas, máximo hasta 72, y varios lo hicieron por primera vez incluso. Eh, Siempre una gran experiencia para mí en lo personal el tema del ayuno, porque tiene que ver con lo que hablamos en el primer episodio, que tenía que ver con practicar la incomodidad de manera voluntaria. Además de todas las otras cosas que están ahí sumadas en el hecho de hacer un ayuno desde la parte fisiológica. El tema de cómo ocurre la autofagia, cómo se regulan algunos sistemas, sobre todo el digestivo, le damos una pausa, dejamos que se recupere de esa labor que le damos a veces en exceso. Sistema inmune también tiene algunos efectos y bueno, pero como te digo, desde mi punto de vista, en lo personal, me gusta tomarlo como un desafío así bien mental, la verdad. ¿A Bueno, ti cómo te fue? bien. Me lo tomé en día lunes, en la tarde, tipo 9 de la noche. Así que en principio estaba apuntando a 48 horas. Estuvieron buenas las 24 horas iniciales, con Ujú. harta presión social entre medio. Yo voy a una oficina, entonces hay hartas personas que estamos dando vueltas en los colegas. Siempre está como la galletita disponible, el dulcecito, el cafecito, todo. Así que ahí como que eso fue desafiante, pero bien, o sea, sentí mucha sed, eso sí, durante el día. Me imagino que eso por el proceso también, la ketosis y todo eso. Sí. Pero bien, 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 fue bueno, fue bueno. Em, Bien claro, así como mentalmente. Em, yo diría que esas fueron como las principales cosas. Dormí bien. Una de las veces que hice un ayuno no dormí tan bien. Am, y luego al siguiente día ya estaba como dentro de mi trabajo, estaba en una caleta, justo me había invitado una familia. Entonces creí que fue un buen momento para cortar el ayuno. Estuvimos comiendo marisco, estaban bien frescos, así que Bueno, fue una buena cortada de ayuno. Y terminé haciendo, creo que 36. Sí, 36 36, un ahorita. poco más de 36. Sí. Bueno, excelente. Lo corté como a las 2 de la tarde, me quedan unas 7 horas. Súper, po. Sí, Gran experiencia esto del ayuno y también hacerlo grupal ahí, ir compartiendo con el equipo. Creo que también le da un toque especial. sí. Bueno, el ayuno también era algo bien practicado por los estoicos. En un principio, bueno, resumiendo algo de lo que hablamos la semana pasada, que pueden encontrar el capítulo no solamente en el perfil de Philadelphia Strength, sino que también en el podcast. O sea, lo hicimos capítulo, esto también va a ser un capítulo, en su momento lo vamos a lanzar, probablemente en un par de semanas, porque mi idea y la idea que tenemos con Hugo y con Philadelphia Strength es que quede ahí el registro de una seguidilla eh, de temáticas en torno a esta filosofía que es el estoicismo. Hablamos de la incomodidad voluntaria, la práctica de la incomodidad voluntaria, vimos un montón de pormenores, entonces súper recomendado si les interesa eh, generar este encallecimiento mental, como le habla Goggins, como le llama Goggins, que es como ganar un callo mental, así como los karatecas forman un callo ahí en la canilla, en la tibia, tanto repetir una patada. Bueno, a nivel mental también nos podemos volver más fuertes practicando la incomodidad de manera voluntaria. Y hoy vamos con el segundo capítulo. Al principio lo hice una pequeña introducción mientras te conectabas, que tiene que ver con la dicotomía del control. ¿Qué es lo que está y qué es lo que no está dentro del control, dentro de nuestro control? Y creo que este punto quizás es
el que suena más obvio, pero a la vez puede ser el más desafiante. No sé qué pensáis tú, Huguito, ¿podía introducir el tema? Sí, sí, es desafiante porque exige un poco de disciplina, de parar a pensar en lo que estáis haciendo primero en el día a día, salir un poquito del piloto automático y también ir observándote en ciertas situaciones o ir observando también en aquellas cosas que te van desgastando. Entonces yo creo que como para poder introducir, yo creo que podemos ir a la persona o a la supuesta persona, esto está como escrito en la historia, ¿cachai? De estos viejos, que Epicteto, el viejo, dice en su libro, en el Manual de la Vida, dice de las cosas, de todas las cosas que nos pasan, unas dependen de nosotros y otras no. Entonces ahí plantea una división fundamental, que hay cosas que van a depender de ti y otras cosas que no van a depender de ti. Entonces, eso es lo que es difícil de ir haciendo en el día a día, de parar un poco, oye, no sé, pues van manejando, te tocan la bocina, en medio de, no sé, del tráfico. Probablemente si gastas, o sea, si gastas mucha energía en eso, estos viejos te dirían, oye, pero para un segundo y pregúntate si esto depende de ti. Depende de ti que te toque la bocina, probablemente no, porque tendrías que meterte en la cabeza del otro conductor, inclusive meterse en el cuerpo y tocar la bocina o no tocar la bocina. Ujú. Pero sí lo que depende de ti es cómo tú reaccionas o cómo tú respondes a ese estímulo, y ese estímulo el externo. Entonces, esa es la propuesta o división fundamental que hoy día deberíamos girar nuestra conversación. Entonces, como resumiendo, hay cosas que dependen de nosotros, pueden estar mis juicios, mis acciones, mis hábitos, mi disposición interna hacia lo externo, y otras cosas que no dependen de mí, como puede ser el clima, la suerte o el azar, o esta situación que te estaba contando que a todos nos ha pasado, que nos enojamos mucho cuando estamos atascados, por ejemplo, en el tráfico. Sí. Hay algunas que nombraste, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí. Hay algunas que nombraste que creo que son medias polémicas porque también dependen del nivel de entrenamiento que tengo mental, que incluso podría decir, oye, pero en realidad mis pensamientos están bajo mi control, deberían estarlo, Ujú, pero no sé si normalmente lo están. Entonces hay algunas que yo creo que están ahí como en el medio de lo que está y de lo que no está, porque en teoría, si yo practicara la disciplina en lo que estoy metiendo en mi cabeza, practicara la disciplina en cumplir una rutina quizás, mis pensamientos estarían más en calma y de cierta manera ahí yo podría decir, realmente los pensamientos están bajo mi control. Pero por la contraparte, pasa que a veces, no sé si a ti te pasa, Hugo, pero a mí ujú, sí, ujú, de repente estoy pensando en cualquier tontera, en cualquier cosa, incluso cuando ujú, estoy haciendo algo. Por ejemplo, en el entrenamiento, estoy pensando que después de terminar mi sesión, tengo que hacer un trabajo, tengo que, no sé, mandar un email que es súper importante. Pero ese pensamiento como que invadió mi presente sí. y de cierta manera es como tener un caballo no amaestrado o no amansado correctamente, que en cualquier momento sale arrancando y yo quería ir caminando. Entonces creo que es re importante también dentro de estas cosas, tú nombraste, por ejemplo, nuestros pensamientos están bajo el control, nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestro esfuerzo, nuestras actitudes. Aquí tengo cinco, así que son bien generales y principales. Están dentro de mi círculo de control, en teoría, porque yo realmente debería tener un trabajo para que realmente lo estén. Ujú, Si es que no tuve quizás una cuna en donde me fueron educando de chico de una manera como ayudándome a entender mis emociones, ayudándome en principios como no juzgar a los demás, por ejemplo. ¿Qué pensáis ujú. de eso, Guido? Me quedé pensando, o sea, te seguí escuchando todo el rato, me quedé pensando en eso y no te escuché más, ¿no?
sobre los pensamientos y claro, los budistas hablan de que en realidad nos van a llegar pensamientos y no tenemos en realidad control sobre qué estamos pensando. Por ejemplo, Sam Harris, este viejo Waking Up, que tiene varios libros bien buenos. Ahí les recomiendo si alguien quiere una aplicación de meditación buena, es esa. ¿Cómo se llama? Eh, Perdón. Waking Up, Waking Waking Up, Up. claro, de despertar. Ujú, Y Sam Harris es como que tiene un corte medio budista y él cree que los pensamientos en realidad están muy fuera de tu control, pero sí está dentro de tu control en la práctica para poder observar esos pensamientos y un poco separarte de ellos, ¿cachai? Es decir, recuerdo bien como en las lecciones de la introducción, que él hablaba que no somos lo que pensamos realmente. ¿Ya? Entonces es bien disruptivo porque hay frases que dicen somos lo que pensamos o somos lo que hacemos. Así que él habla de que también lo lleva al estoicismo y dice, yo, el estoico es cuando es quien no juzga lo que está pensando, sino que lo observa, ¿cachai? Por eso te decía mis juicios, mis acciones. ujú, Entonces, eso es lo que hoy día creo sobre los pensamientos. Más que lo que pensemos, yo también creo que hay veces que nos dejamos ir por este pensamiento disruptivo que a mí igual me llegan cuando estoy entrenando, los alimento quizás agarrando el celular cuando estoy ahí. ujú, Em, o sea, me pasa constantemente, ¿ya? Entonces, ujú. lo importante de eso, cuán capaces podemos hacer a través de distintas prácticas. Yo no digo que todos tengan que meditar, o sea, lo recomendaría si me preguntan. ¿Cuánto practico, cachai, para poder cultivar ese espacio? Porque al final es un espacio, porque si no cultivo ese espacio para poder observar, no voy a poder tener no, quizás no me pueden tener control, ¿cachai? ¿Cuán colgado estoy de esos pensamientos? Así, Sí, eso pienso, o sea. sí, concuerdo completamente. De hecho, en este voy a sacar uno porque esto escucho medio raro. Eh, Últimamente he estado bien dándole muchas vueltas al tema de la meditación y de hecho practicando igual meditación, aprendiendo a meditar de cierta forma. Y bueno, eso que tú dices también tiene que ver con algo parecido a lo que pasa con el músculo, porque tú con el músculo puedes tener la necesidad de descolgarte de la barra y va a estar todo bien, po. Pero si yo me quedo descolgado pensando en, oye, ¿por qué me descolgué? Creo que ahí empiezo a juzgar la situación y me quedo pegado, como lo podríamos decir de manera coloquial. Soy poco resolutivo, es algo que me ayuda muy poco y empiezo a perder el control de la situación. Ujú, Versus un atleta que es más entrenado mentalmente en este caso, no necesariamente físicamente, porque igual tuvo la necesidad de descolgarse, pero lo ve como parte del plan. Entonces, oye, me descolgué, llegué a la fatiga, pensé que iba a ser 20, hice 15. Voy a contar 10 segundos del reloj y me voy a colgar de nuevo. Entonces, se resolvió, no se juzgó y de cierta manera también se observó. Se observó como parte natural de lo que estoy experimentando en el presente, que también creo que tiene lugar en estas cosas que están bajo nuestro control, que todas ellas están en el presente. Eh, Puedo sembrar para que pase algo en el futuro, pero no necesariamente va a pasar va a varias de pasar. esas cosas, exacto. Y también, siguiendo con esta idea, también hay cosas que aparentemente no están en nuestro control, pero pensamos que sí. Y es ahí donde nos queda la grande. Sí. O sea, aparte la grande es que creo que es ahí cuando dedicamos mucha energía a algo Ujú, que no necesariamente es productivo para nuestras vidas. ¿Cachai? Porque lo que contaste tú, ese ejemplo, lo he vivido y es porque probablemente me estoy comparando con el colega al lado, ¿cachai? Que sigue colgado. Quizás me estoy comparando con mi yo mismo hace un par de semanas, hace un par de años, donde estaba quizás más joven o no sé, tenía más estamina o lo que sea, o tenía otro estilo de vida, qué sé yo. Y en realidad eso no te aporta lo que estás viviendo hoy día al estar presente como estabas comentando tú. Em,
Entonces eso creo que grafica muy bien lo que está dentro de tu control o no, po. O sea, mostrarte me refiero, ir a esos lugares, exponerte a esas situaciones, ¿cachai? Eso sí está dentro de tu control, po. De hecho, Ujú. decir, oye, ya sabéis que, no sé, son 20, voy a intentar ir a esas 20 y ser capaz de decir, oye, bueno, hice 15 como bien tú decías, y, y sobreponerse está en nuestro control totalmente, Ujú. totalmente. Y yo creo que eso puede separar muy bien a dos atletas que quizás en mismas condiciones físicas se pueden anteponer al deporte o a la competencia, así que en lo que están viviendo o la vida en general. Porque lo importante creo que todo esto es cómo lo transferimos después del entrenamiento y viceversa, po. Para mí la práctica como la lectura, la práctica sobre lo que estamos conversando hoy día, lo más complejo es cómo tú lo traes a tu día a día. Y aún yo creo que, o sea, a mí personalmente tengo mucho espacio aún mucho espacio, no me siento para nada así como... eh, valga la redundancia, así como completamente completo en la práctica, ¿cachai? De lo que sea, de la Sí, meditación, de la respiración, de la filosofía de vida, no, 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 no. Y eso pu- creo que es bueno tenerlo presente, pues. Es bueno sí. tenerlo presente. Eso sí también está dentro de mi control. Claro. De lo que tú estabas hablando, me parece que hay un punto muy importante que tiene que ver con la intención. No, no me quiero cambiar de tema, ¿cachai? Porque la intención es un tema, un temazo en sí mismo, por sí solo. Eh, Sin embargo, por ejemplo, pongámonos de ejemplo nosotros. Nosotros somos esos dos atletas, como para Ujú, darle una forma más tangible. Tú estás con un enfoque más en control, o sea, tus pensamientos, lo que estás viviendo, lo estás viviendo sin juicio, pero además le estás dando un contexto. O sea, yo me estoy sometiendo día a día a un entrenamiento. ¿Para qué? Para sembrar experiencias que después van a ser una cosecha de un crecimiento a nivel físico, porque yo voy a levantar peso en el tiempo y mi músculo va a ser más fuerte al cumplido cierto tiempo. Pero lo ujú, mismo pasa también con la mente, o sea, yo también puedo estar sometido al mismo entrenamiento que tú, pero no le estoy dando la interpretación indicada, entonces tú estás encalleciendo la cabeza y yo no. Pero los dos estamos recibiendo el mismo estímulo, o sea que en teoría deberíamos los dos estar mejorando de igual manera, pero con la cabeza no pasa lo mismo. ujú, Y bueno, también vamos a saber que hoy en día se entiende que con el músculo tampoco, o sea, entrenar con calidad trae resultados diferentes a pesar de que estemos haciendo la misma plan o en la misma clase. ¿Sí? Entonces, quiero agregarle ese concepto porque no porque yo esté acumulando experiencia sin intención, voy a retomar el control. Puede que lo logre, pero quizás me voy a tardar mucho más que alguien que lo está haciendo con intención. Oye, es normal que me cueste esto. Está dentro del plan que yo me descuelgue de la barra, siguiendo con ese ejemplo. ¿Cachai? ujú. Entonces, como que ahora podríamos decir que la interpretación o la percepción de lo que me pasa, o sea, en realidad es percibo algo, lo interpreto, esa parte está también en mi control. Sí, sí, sí. Y cómo jugamos también muchas veces nos quedamos en la conversación sobre la interpretación y podemos rumiar también muchas vueltas en eso. Yo creo que también hay que ser bien, bien práctico y quizás tomar esto de Sam Harris y decir, oye, lo que estoy pensando no es tanto yo, sino que quizás qué emoción yo le estoy metiendo a ese pensamiento. ¿Cachai? Oye, te podéis tratar incluso mal. No sé si no, bueno, yo creo que todos nos hemos tratado mal en algún minuto con algún Sí. tipo de pensamiento medio disruptivo, como dijiste tú. Pero eso sucede, y sucede, yo creo que sucede más aún cuando estamos en situaciones, no sé, pues un WOD muy extenuante nos lleva quizá a un sistema simpático muy, muy activado, o incluso más de huida que pelea, y los pensamientos que están en esos momentos puede ser que no sean los más, eh, para no decir buenos o malos, sino que los más óptimos
claro, para ese momento. Yo creo que puede preguntarse, oye, esto que estoy, quizá el enfoque que yo le estoy dando a esto, quizá no tan sofisticada la pregunta en ese momento, pero ¿me está sirviendo esto? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Esto me está sirviendo realmente? claro. Sí, sí, me gusta esa perspectiva que le estáis dando, ¿no? Porque en realidad después, como para seguir avanzando en el tema, Sí. también nos pasa, por ejemplo, en este segundo listado de estas cositas que nombramos recién, en las cosas que no están bajo nuestro control. Recién dijimos que los pensamientos óptimamente sí deberían estarlo, eh, pero también en las cosas que no están bajo nuestro control, por ejemplo, las opiniones de otros. Hay un conflicto interno cuando yo pienso que las opiniones de otros sí dependen de mí, po, ¿cachai? Y claro, hay obviedades. Quizás si yo estoy haciendo, no sé, po, ¿qué podría hacer? Estoy robando repeticiones. Es muy probable, y ahí viene el uso correcto del lenguaje, es muy probable que voy a ser tachado de come reps. Ujú. ¿Sí? O si Sí. soy alguien que en el momento que voy perdiendo, tiro todo, insulto a mis contrincantes, voy a ser también, la opinión del otro se va a transformar en, oye, este loco no es un buen competidor, o no sabe, no sé, se le van de las manos la frustración. Pero ¿realmente la opinión del otro está en mi control? No, La verdad que no, po. no, no. Puede ser que una persona en otro contexto, no sé, imagínate un contexto de peleas. Probablemente esa actitud no sea tampoco tan mal vista por otro grupo, ¿cachai? Que está adentro. Sí. O incluso quizá en el CrossFit, me atrevería a decir que también algunas personas lo pueden decir, nah, sí, se entiende igual, ¿cachai? Sí. Quizás lo deben aceptar también. Creo que entonces por una parte depende del contexto que está afuera, Ujú, pero también, sí, no depende de nosotros lo que opinen los demás. Y yo creo que ujú. hoy día eso estamos me incluyo, estamos muy pendientes, algo que el último tiempo me he dado cuenta. En el trabajo que tengo nos exponemos bastante a opiniones. Y eso es complejo cuando estás constantemente rodeado de opiniones. No es por ser así como autorreferente, pero en la pega que me toca eso, de tomar decisiones que por lo general no son muy populares dentro de una sociedad. No es que sean malas, pero no necesariamente quizás lo que espera las personas con las que tú estás. Y creo que siempre van a haber ahí, va a estar fuera de nuestro control esa opinión. Lo que sí va Ujú. a estar en nuestro control, creo yo, es parar y decir, oye, la decisión que estoy tomando es óptima, ¿cachai? Claro. Está alineada con mis valores y todo eso. Pero por eso hay que Sí. cultivar ese espacio para poder tomar el momento para poder evaluar lo que estáis haciendo y diciendo. Sí, ¿por qué me paro y me detengo siendo que hay otras más? Porque creo que hoy en día, sobre todo con la exposición que tenemos en la red social, que es algo que creo que algunos estamos metidos más, otros estamos metidos menos, ya por el hecho de existir y de tener un Instagram, un Facebook o lo que sea, ya tenéis cierto grado de exposición y, y empieza a tomar más relevancia la opinión, porque también muchas veces nosotros nos tomamos la libertad de opinar de otras personas, ¿cachai? Sin saber su contexto, porque por ejemplo yo puedo ver una imagen, quiero poner dos ejemplos, una imagen de alguien que está haciendo un ejercicio de manera muy poco prolija, poco técnica, y otro que lo está haciendo de una manera increíble. Eh, la persona que está haciéndola de manera poco técnica quizás sí recibe opiniones positivas porque saben el proceso. Oye, esa persona viene de recuperarse de una lesión y bacán que lo esté haciendo. Pero yo a primera vista tengo una opinión así como, oye, quítenle la barra a ese compadre, no sé, po, o algo así, de ahí para arriba. Y después por el otro lado, oye, este tipo está haciendo un levantamiento increíble, pero después sus compañeros de equipo que son de un nivel elite dicen, oye, te falta esto, oye, pero abúrrete de abrir así las piernas y yo lo veo increíble. Ujú. Entonces, básicamente el ejemplo lo doy porque deberíamos tomar una posición más consciente tanto en lo que está
como lo que no está bajo nuestro control. Lo que está bajo nuestro control, hacernos Sí, cargo, trabajarlo, entrenarlo y atesorarlo porque es algo que es nuestro, versus esto que incluso pucha, Cristiano Ronaldo es criticado, imagínate, pues, uno de los atletas más distinguidos de todos los tiempos, hay gente que lo odia, no sé, sabría decirte por qué, pero lo he sí, visto odia, es y odio, es y es odio. un odio, ¿cachai? Es como un resentimiento, ¿no? Que, bueno, entonces ahí te das cuenta que realmente la opinión ajena no está bajo tu control. Sí, Mm, sí. O sea, me gustaría una frase de Marco Aurelio, dice, la tengo anotada por acá, dice, tienes poder sobre tu mente, creo que sirve a lo que estamos conversando, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos, ahí podemos poner un paréntesis súper grande y decir las opiniones de los demás, reconócelo y encontrarás fortaleza, y yo encontraría, o sea, dejaría otro paréntesis en la fortaleza y diría en tus acciones. Porque quizás lo que decís tú, la primera imagen de esta persona que está haciendo una mala ejecución, fíjate que puede tener una mala reacción cuando alguien le va a decir algo. Ya Marco Aurelio decía, no con estas palabras, pero decía algo así como, agradece a las personas que te dicen que te estás equivocando. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque algo que está fuera de tu control viene y te dice y te muestra, oye, tú estás haciendo X cosas de mala manera. Eso no puede ser otra cosa que agradecer, ¿cachai? Algo muy complejo, ¿por qué? Porque es de afuera, es una opinión, entonces quizá ahí viene el discernimiento sobre las opiniones que nosotros le queremos dar valor, obviamente las opiniones constructivas, ¿cachai? Que te puede dar una persona, no la destructiva, eso como que no cabe duda. Pero sí, yo creo que está dentro de tu control quizás aceptar o escuchar esas opiniones que te pueden ayudar. ¿Por qué? claro. Porque hay que ser capaz de tener esa humildad de decir, oye, ¿sabes qué? No sé, no soy muy bueno quizás en lo que estoy haciendo. Y eso es desafiante, es súper desafiante. Hay un tema que recién nombraste, Hugo, que es el sistema nervioso. Nosotros casi siempre hacemos el paralelo con el sistema nervioso autónomo, que es algo que lo Mm, podemos ver en toda nuestra existencia, porque es lo que nos mantiene con vida, lo que nos ayuda a, a vivir esta realidad. Y en realidad, no más que nos ayuda, es lo que manda, en definitiva, porque es lo que te regula muchas cosas vitales. Y dentro de eso, creo que esta frase, la quiero leer literal, dice, la verdadera libertad y tranquilidad se encuentra cuando nos enfocamos exclusivamente en lo que depende de nosotros y aceptamos con ecuanimidad aquello que escapa a nuestro poder. Y parte con esto de la verdadera libertad, otro tema, un temazo por sí solo, pero la tranquilidad. Y me lo destaco porque la tranquilidad no es solamente tranquilidad mental que se quede ahí como algo emotivo, sino que también tu sistema nervioso, cuando tú estás percibiendo el mundo de una manera ecuánime, como dice acá, esta palabra que también los estoicos la usaron mm. bastante, eh, tu sistema se va a relajar y en definitiva, hoy en día el factor más importante para no enfermarte, para vivir más, es el manejo del estrés, po. Básicamente, tener tranquilo tu sistema nervioso va a depender muchísimo, no solamente del estímulo que estás recibiendo, sino que de la interpretación que le estás dando y en este caso, dónde estás poniendo tu foco. Te estás enfocando demasiado porque podemos ponerlo en porcentaje. ¿Cuánto por ciento me estoy enfocando en lo que está bajo mi control y cuánto en lo que no está bajo mi control? No creo que sea 100 y cero, porque en realidad eh, es un desafío, ¿sí? Es un desafío. Pero ese concepto te quería compartir, Huguito. Me gusta, Evitamos las frustraciones, las ansiedades y el resentimiento, que son también cosas que vemos en lo cotidiano. sí. Oye, la ecuanimidad creo que es así como el equilibrio, ¿no? Ahí corrígeme tú, pero yo la entiendo, o lo que he leído. Marco Aurelio dice así como algo así, dice, permanécete igual
ante el éxito y ante la caída. ¿Cachai? Sí. Oye, nos va bien, nos subimos al estrado, al columpio, ¿no? Ahí muy fuerte. Y cuando estamos mal, nos hundimos. Entonces, quizá Alex Hormozzi también dice algo parecido, así como la capacidad que puedes desarrollar tú para poder estar sonriendo, teniendo buen ánimo cuando las cosas van mal. Yo creo que eso también es una buena definición de ser, de tener ecuanimidad en la vida. De hecho, Guido, Sí, disculpa, justo la definición es un estado de estabilidad y compostura psicológica, o sea, es equilibrio. sí. Mm. Sí, en mi trabajo, personas que admiro es personas que se mantienen muy calmos, o sea, no sé si muy calmos, se mantienen calmos cuando probablemente adentro hay un ardor fuerte por situaciones externas injustas. Y eso creo que lo valoro porque me gustaría desarrollarlo más en mi vida. Entonces, algo que el último tiempo le he estado colocando bastante ojo. Insisto, no para ser como autorreferente, sino que porque creo que es importante verlo. Si estamos viendo que otra persona tiene esa cualidad, porque realmente quizás está dentro de nosotros desarrollarlo, quizás ya está en nosotros. Ujú. Otra frase dice, elige no perturbarte y nada poder hacerlo. Eso también lo dice Marco Aurelio, me imagino este viejo, no sé, diciéndose eso cuando estaba la plaga, o cuando creo que no sé qué otro, no recuerdo muy bien qué otro desastre vivió, pero creo que fueron varias cosas, varias guerras y creo que la peste, creo que fue no sé si fue la peste negra, quizá algún historiador se va a enojar, pero creo que fue una de las pestes. Y esto no significa ser indiferente, no significa aguantar todo sin sentir nada, tampoco es resignación, sino que es control interno y no una desconexión emocional. Porque si no fuéramos una desconexión emocional, ahí tú me puedes corregir, pero entraríamos en otra parte también, o en otro de nuestros sistemas, ¿cachai? Que el freeze, que ahí sí que también no es una herramienta tan óptima, ¿cachai? Entonces es como decir, oye, siento, pero decido cómo actuar. Entonces volvemos de nuevo al mismo concepto de tener ese espacio para decir, ya, estoy sintiendo esto ante este estímulo externo, pero yo decido cómo actuar, ¿cachai? Entonces eso se puede ir aplicando cuando estemos entrenando, cuando fallas un PR, cuando el WOD es una lata, porque quizás no te gustan los movimientos, ¿cachai? O todo tu cuerpo, ya, no sé, pues está ahí en el día sábado, el día viernes, y todo tu cuerpo te dice no quiero, ¿cachai? Eh, o cuando la vida en general, weón, se te pone difícil y llegáis pasado el día y decís así, oye, son las 7 de la tarde, pero también voy a ir a entrenar, ¿cachai? Entonces, Ujú. como acepto lo que es y hago lo que puedo. Yo creo que ese también es un buen pensamiento, así como haz lo que puedas con lo que tienes en el momento en el que estás. Sí, totalmente. La ecuanimidad que salió aquí a la conversación, a la palestra, eh, es la última palabra que le dejó Antonino a Marco Aurelio. De hecho, al Bueno, momento de morir, le dejó una como último consejo, ecuanimidad. Y era porque él practicó, fue de los pocos césares, de los pocos emperadores que practicó justamente la ecuanimidad en su vida. De hecho, fue el mentor de Marco Aurelio, uno de los más cercanos, aparte de otros filósofos, pero este fue como un ujú, ejemplo de emperador porque él practicó la mesura. Y ese tema es re interesante porque ser ecuánime, o sea, ser equilibrados en cuanto a tener la capacidad de distinguir entre lo que está bajo mi control y lo que no está bajo mi control. Y además, después, paso dos, después de identificarlo, dar el paso de hacerme cargo de lo que está bajo mi control, para mí es la característica número uno de un atleta de alto nivel. Sin ir más lejos, el atleta más aventajado, por lo menos de masculino del CrossFit de la historia, o uno de los más, es eh, Matt Fraser, que tiene esta oración en donde le dice, Dios, ayúdame a distinguir qué es lo que está dentro de mi control y qué es lo que no está dentro de mi control. Se transforma en un filtro con el que estás viendo la realidad.
Porque dijimos, para hacer una recapitulación, Sí. viene un estímulo externo, que puede ser un estímulo verbal, alguien te dice algo o algo que estás experimentando, entra por tus sentidos, vamos a decir, por cualquiera de tus sentidos. Después yo le doy una interpretación, eso va a estar muy basado en mis creencias. Entonces, esa interpretación deja entrega el mensaje que vendría a ser cómo yo percibo el mundo. Entonces, yo en relación a eso actúo o reacciono, que vendría a ser como más refleja esa reacción. Ujú. Si estoy bien entrenado en lo que quiero ser y en lo que quiero hacer, probablemente mis reacciones se van a ir puliendo para que también sean virtuosas, tener buenas reacciones, que son casi como un reflejo. Eh, si un atleta no trabaja en eso, es muy difícil que en una competencia ocurra el milagro de que aparecen actitudes eh, virtuosas, digamos. Ujú. ¿Ya? Si yo en los entrenamientos estoy fuera del enfoque, estoy sin intenciones constructivas, estoy desenfocado, hablándote hoy en día de los celulares, por ejemplo, que nos desenfocan fácilmente. eh, es muy difícil que en una competencia en donde van a haber más factores fuera de tu control, que eso es bien interesante porque tú en una sesión de CrossFit, en tu box, en el lugar en donde te manejas, en donde tienes la pesita favorita, en donde estáis con tus zapatillas impeque, en donde conoces la altura de la barra, el grosor de la barra con que te vas a colgar, Ujú. etcétera, y Ujú. etcétera, en donde pones la música que te ¿Qué te gusta, gusta? qué sé yo, un montón de comodidades están bajo tu control completamente. Sin embargo, practicar la incomodidad en un contexto seguro sería súper sabio, po, porque yo cuando voy a la competencia no voy a tener mi barra favorita, no voy a tener el grosor, quizá hay competencias que es como típica, oye, mis calleras se refalaban. Es típico, po, típico. Entonces practica sin calleras, po, ¿cachai? Porque eso sí está bajo tu control. Prepararte para la adversidad es muy sabio. Ujú. Pero por otro lado, si aún así era impracticable, la capacidad de adaptación es un músculo, es entrenable. Entonces, eso creo que tiene que ver mucho con la ecuanimidad y con lo que estamos hablando. Sí. Yo solo sumaría algo, Seba, de que creo que un micro hábito que también puede servir y quizás conectamos con el sistema nervioso central y quizás los estados del sistema, es tomar pausas. O sea, tomar una pausa, así literal. Hay una imagen bien buena de una de las dótir, que creo que está como no sé si una trotadora o algo así, y para, o sea, para, se ríe y todo, y entra en otro mood en un par de segundos, y pone una cara así como, entra en otro estado que creo que para ella, en su mente, ese estado es más óptimo para lo que va a suceder. Entonces, antes de reaccionar en algo, creo que uno puede respirar. Respirar me refiero así como salga, ojalá exhalar más prolongado de lo que estás inspirando. Y en ese momento uno puede Ujú. elegir. Y yo creo que es un micro hábito. Y ese momento, esa respiración, nos puede dar espacios para todas las cosas. Para la reacción que tú puedes tener porque estás en un entrenamiento complejo o en una competencia, como bien dices tú, cuando te cuelgas justo a la barra, te resbalas, en vez de quizás, bueno, puedes tirar las calleras, eso es una opción, pero quizás no es tan óptimo como girártela, respirar y decir, bueno, este es quizás, no sé, que podéis decir un par de cosas, oye, esto es una nueva opción, o esto que sí puedo hacer, no es nada nuevo, ¿cachai? Y Sí, lo otro también es poner en práctica eso, porque eso significa tomar pausas, significa sumar algo que no estás acostumbrado, entonces es un hábito que hay que desarrollar. Los hábitos por lo general también significan un desgaste de energía mayor en el corto plazo. Nosotros estamos bien, así como bien, em, ¿cómo decirlo? Así como en vez de wired, como que estamos bien, tenemos un pensamiento bien instalado para ir por lo más corto, ¿cachai? Y ese claro. más corto, por lo general, es la reacción que ha ocurrido durante mucho tiempo y para ti es la más obvia.
Entonces tomar ese momento para poder respirar para algunos momentos va a ser medio complejo, pero si lo repites día a día, en lugares seguros, donde te sientes seguro, va a sumar. Y eso puede ser tan simple como, oye, esta no es mi barra favorita y agarro la otra barra y entreno y quizás si está muy incómodo, sigo haciendo lo mismo varias veces durante el entrenamiento. Sí, Eso, solo quería sumar eso porque todo lo buena, demás me parece bien. muy buena. Muy buena porque fuiste al grano en una herramienta que le podemos entregar a las personas que están escuchando. Primero, saludar a los que están ahí conectados en vivo y también a los que van a escuchar esto después en el podcast, en la grabación. La respiración es la llave, ¿sí? Para muchos, eh, para poder acceder a ese estado en el que quiero estar. Lo vemos en la meditación, pero también lo vemos en la parte deportiva y en ese aspecto les recomendamos mucho lo que hace Brian McKenzie, que es uno de los pioneros en la respiración y la práctica del CrossFit. Eh, Hay dos conceptos que habló recién el Hugo que me gustaría remarcarlos porque los dijiste aplicado precisamente a esto. La respiración nasal ha estado como medio de moda, es una buena moda, porque en realidad uno de los consejos que Mackenzie siempre dio fue, en concreto, respira lo más posible por tu nariz, como un resumen, un resumen de todo. Después hay diferentes tempos, diferentes ejercicios respiratorios, hay respiraciones óptimas para diferentes momentos, ¿sí? Sin embargo, para volver al control, no para relajarte completamente, algo que es muy óptimo es inhalar por tu nariz, no porque el aire se vaya a ir a otro lado, ni por el tema del filtro nasal, sino que porque hay receptores nerviosos que van a enviar una señal a la base del cerebro que controla mucho nuestro estado social, nuestra capacidad de sociabilizar, cómo estamos en nuestro entorno. Entonces, cuando tú inhalas por tu nariz, estás diciéndole a tu sistema que estás en un entorno seguro, que no te estáis muriendo, que no estáis escapando, que no estáis arriesgando tu supervivencia. Sí, porque Ujú, son, recuerden que uso estos términos no por exagerar, sino que porque realmente tu sistema percibe así, ¿esto me mata o es un lugar seguro? ujú, ¿Esta persona es un enemigo o es un amigo? Es como muy de supervivencia porque son mecanismos, como se le llama, antiguos, ¿sí? Y lo otro es que la expiración prolongada, ya sea por tu nariz o por tu boca, que sea más prolongada incluso que la inspiración, también te va a complementar ese arco de volver al control. Ambos tienen un fundamento neurológico importante y podría no cambiar el problema, pero sí ayudarte a enfrentarlo de mejor manera, porque tú, aunque no lo creas, vas perdiendo el control de la situación. Y acá lo que estamos hablando, voy a dar algunos ejemplos, Huguito, que van a resumir más o menos lo que hemos dicho. ujú, Puedes controlar cómo reaccionas ante un contratiempo, pero no el contratiempo en sí. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda. ¿En qué me tendría que enfrentar? Exacto, esa era la palabra que estaba buscando recién. Gracias, ahí está Maktub, me imagino que anda el Diego por ahí atrás quizás. Eh, Puedo controlar cómo reacciono ante el contratiempo, pero eso no hace que yo controle el contratiempo en sí, o sea, la barra va a seguir estando resbalosa, ¿sí? Y acá, teniendo estas dos caras de la moneda, segundo paso, me enfoco en lo que está bajo mi control, que no es lo resbalosa que está la barra, sino que qué puedo hacer al respecto. Voy a ujú, quizás tener que pasarme a una tomada, quizás casi un false grip, para no eh, resbalarme. Voy a ujú. tener que tirar repeticiones de a una, porque si hago más me voy a ir desgastando mucho el antebrazo. Qué sé yo, se me ocurren esas dos. Voy a tener que echarme magnesio hasta Magnesio. acá, etcétera. Segundo ejemplo de lo que ya venimos desarrollando, puedes elegir cultivar virtudes como la paciencia y el autocontrol sin poder evitar que otros actúen mal. Puedo tener Bueno, una muy buena actitud deportiva, pero no controlo cómo va a actuar el juez que me toca, que es sí. un famoso tema, es un temita, el juez, ¿cachai? Eh, y la verdad es que yo creo que el juez es parte del clima.
No, no tiene Sí, otra. Si le dais otra relevancia, te estáis perdiendo porque estáis dependiendo de que el juez actúe bien para que a ti te vaya bien. Y puede sonar súper simplista, ¿ah? Porque quizás te pasó, hablando de las personas que están escuchando, que te contaron mal las repeticiones o que el juez tuvo una mala actitud contigo. Y bueno, es una lata que te haya pasado, ¿cachai? A veces puede definir un podio, a veces puede definir quién ganó el WOD. Sin embargo, lo que está en tu control es cómo cultivar la paciencia y el autocontrol y no cómo actúa el otro. Y en este caso del deporte sería cómo rindo en mi deporte. Mientras mejor rinda, menos va a pesar ese tipo de componentes externos, pero no van a desaparecer. Creo que eso es sí, lo que ya le hemos dado vuelta. Y el último ejemplo, puedes decidir esforzarte al máximo en un proyecto, en un WOD, en una competencia, en un Open, puedes decidir esforzarte al máximo, o sea, dar tu máximo, aunque no controlas el éxito que alcances. O sea que puedo dar mi máximo y no clasificar. Y ahí viene una frase que eh, la quiero citar textual, que el esfuerzo máximo es el éxito completo. Y esa frase, bueno, la voy a buscar bien ahí mientras seguimos conversando, ujú, tiene que ver con que en realidad dar tu máximo no te asegura el éxito. Dar tu máximo te asegura que diste tu máximo. Sí. Y es como las otras cosas, son las dos caras de la moneda. Podría ser frustrante, pero la verdad es que si nos negamos a eso, creo que la frustración va a pegar más fuerte después. Si lo sí, negamos. ¿Sí? sí, 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 o sea, de hecho yo creo que si es que peleamos contra esa realidad, un poco golpearse la cabeza contra un muro. Yo tomaría una frase de Marco Aurelio igual, que dice, en realidad, lo que te pasa ya está escrito, estos locos creen que las cosas ya están escritas, pero cómo respondes lo escribes tú. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. ¿Ya? Yo creo que eso en las competencias es relevante, es relevante. Y más con lo que estaba, el tema que estabas conversando tú sobre los jueces. Y lo otro, Epicteto decía, no son las cosas que nos alteran, o las cosas, las situaciones, lo que nos pasa en el día a día, sino lo que pensamos de ella. Y ahí viene la interpretación a lo que hacemos. Yo creo que respirar, pensar, actuar es un buen ciclo que podemos cultivar para poder, yo creo también cultivar la calma en los momentos difíciles. Y la calma también se puede entrenar, po. Eso también es lo bonito que tiene. Yo creo que también la calma es un buen músculo. Sí. Va de la mano con la ecuanimidad, creo yo. Sí. Mantener la calma en el momento, en un momento de desafío. Sí, yo creo que también. Lo otro también es que muchas veces las cosas buenas que nos pasan, eh, creo que también es interesante. No, no estoy diciendo que no tenemos que disfrutar las cosas buenas, ¿eh? Ojo, que no se malinterprete. Eh, pero tampoco hay que darle tanta importancia a las cosas buenas, ¿cachai? O más importancia de lo que merecen. ¿A qué Ujú. voy con eso? De que es como vivir en la época, en la supuesta época dorada que tuviste, ¿cachai? Eh, Vivir en ese pasado creo que tampoco nos suma mucho. Y tampoco como cegarnos, ¿cachai? Un buen resultado, al menos en mi trabajo, en lo que yo estoy como en relaciones sociales y relaciones con las personas. Por ejemplo, una buena reunión, una muy buena reunión que tú sales, bueno, así, con una muy buena sensación, al otro día se puede transformar, por ejemplo, en un conflicto, eh, muy fácilmente. Entonces, creo que vivir en eso tampoco suma. Entonces, ahí mantenerte igual ante la tormenta y ante el éxito también mantener calma, creo que es importante. Disfrutarlo así, hacerlo parte de uno, creo que es sano, pero vivir en ello creo que tampoco es sano para nosotros. Creo que todas las cosas que te sacan del presente, que te saquen por una milésima para después volver al presente, porque en realidad
lo que está bajo nuestro control siempre está en el presente y incluso las cosas buenas te pueden frenar. O sea, quedarte en el caso deportivo con esa, pucha, me fue re bien en la competencia pasada y después se transforma en la competencia de hace un año atrás, después se transforma en la competencia que pasó hace 2 años atrás. Y claro, genial, va a quedar esa medalla colgada. Sin embargo, tú decides si quieres seguir avanzando y para seguir avanzando necesitas dejar de ser el que fuiste. O sea, eso es innato, o sea, es como la metamorfosis en la mariposa. No Ujú. se puede aferrar al capullo, tiene que dejarlo atrás para el siguiente paso, en su caso. Hay una frase de Epicteto, Hugo, que dice, deja que las cosas que no dependen de ti estén fuera de tu análisis. Está buena esa. Está buena, ¿Eh? desafiante. Deja que las cosas que no dependen de ti estén fuera de tu análisis. ¿Cómo sería nuestra vida más tranquila probablemente? Simple, Sí, más más simple. simple. Y enfócate solo en lo que depende de ti. O sea que esta vendría a ser un 2.0 de lo que estamos conversando, porque es una dirección absoluta de tu atención, que es tu Sí. recurso más preciado. ¿Dónde está tu atención? No, mira, estoy 50 y 50 porque estoy pensando en lo que no está bajo mi control, que Ujú. es cómo va a reaccionar la gente cuando yo salga a cantar en un escenario. Y el otro 50 me estoy enfocando en vocalizar, en prepararme con las letras para salir a cantar. Sí. Lo mismo en el deporte, ¿no? Que estoy 50 y 50 porque estoy pendiente que ese viejo de allá está levantando como un animal y tiene más discos que los que yo tengo en la barra. Y estoy 50% enfocado en la barra que tengo al frente mío. Tomando las palabras de Picteto, realmente, si no depende de ti, enfócate al 100% en esa barra que tenías al frente tuyo. Aquí tenemos un Buena. comentario de Maktub, que es el Diego ahí, Diego Pacheco. Hay un libro, Dejar ir, del mismo autor, del poder contra la fuerza, a Hawkins. Y habla un poco de dejar el personaje que fuimos por el que quiero ser. Pues esa cuestión es clave, porque hay que vivir. Mira, estoy usando la palabra con cuidado, porque ese hay que vivir es como muy mandatorio, ¿cachai? Pero dejémoslo en que el que quiere hacerlo, ese camino es parte del camino heroico. El Ujú. dejar atrás lo que fui en pos de lo que quiero ser. Y de hecho, en muchas películas pasa, no quiero caer en el nerd que llevo aquí adentro completamente, pero en muchas películas de las más conocidas hay un momento clave en la película en donde el protagonista se tiene que enfrentar a él mismo. De hecho, en algunas es literal. Yo me acuerdo que en la Star historia, Wars, ¿o no? en Star Wars, en la historia sin fin también, que es un viaje heroico así, pero literal, tiene que entrar a un lugar en donde hay un espejo y es como te tienes que enfrentar a ti mismo y es su propio reflejo, ¿cachai? Ujú. Entonces, creo que todo viene ahí de la mano con lo que nos comenta ahí el Diego. Gracias por el comentario, Diego. Buena. ¿Cómo aplicar esta sabiduría, Huguito? Estuvimos Buena, hablando de varias cositas. sí. Me gustaría saber si tienes algo por ahí eh, que quieras compartirnos. Sí, yo creo que lo que te dije, como esto de antes de reaccionar, respirar, elegir y luego quizás tomar la decisión más óptima para ese momento es una pausa de 3 segundos o un poco más, si estás más calmado, pero dentro de un go de muy rápido. Y quizás sumar alguna frase ancla o algo que te traiga como a esta idea. Una puede ser, no elijo lo que pasa, elijo lo que significa, por ejemplo, para mí. Como mantra. Sí, puede ser. No controlo esto, pero sí controlo mi actitud, por ejemplo. No controlo quizás que me estoy resbalando de la barra, pero sí controlo mi esfuerzo. Tú dijiste varias de esas. Y quizá un mini ritual así como pre-entrenamiento, no el C4, no el no explode, sino que uno estoico, puede ser como, ¿qué puedo controlar hoy? ¿Cachai?
Oye, en vez de salir, por ejemplo, a mí me pasa que andar apurado haciendo las cosas no. Llego atrasado, así que si hay alguno de mis amigos que está por ahí lo sabe, pero no me gusta andar apurado, ¿cachai? Entonces, ¿qué puedo controlar hoy? Quizás puede ser preparar mi mochila antes, cosas de ese estilo, en mi Ujú. caso que me dan un poco más de tranquilidad o espacio. ¿Qué no puedo controlar hoy? Para decir, quizá, oye, hoy día no voy a poner mi 50% de energía en ello que no puedo controlar, pero sí voy a meter más energía en lo que sí puedo controlar para que vayamos formando ese músculo. Y también preguntar cuál es mi actitud base. Y conectando con lo de Hormozi, pues, bueno, sí, es difícil. Es difícil mantener una buena actitud cuando las cosas Sí. no van bien, weón. Pero Ujú. creo que es una buena, o es un buen hábito a ¿cómo se llama? A practicar. Y al terminar el día, quizás preguntarte dónde perdiste la calma. Una segunda pregunta, ¿por qué? Y quizás si quería ir a una tercera pregunta de no, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Que esos cuatro o cinco por qué son bien interesantes cuando hay preguntas de ese estilo. ¿Y qué podría haber controlado hoy? ¿Cachai? Porque recién estamos hablando como que estamos dedicando el espacio a lo que no podemos controlar y preguntarte nuevamente qué pudo haber controlado. Y ese esfuerzo mental por anotar, por procesar lo que te pasó en el día, hace muy bien. Como que siempre me ha servido en momentos, ¿cachai? Para darle una vuelta. ¿No? Ahí tiraste varias herramientas, Huguito. Creo que el tema de esto de tomar conciencia de esa línea base que tengo es re importante para partir quizás, porque bueno, lo llevo al papel, porque hay cosas que tengo normalizadas y en eso yo tengo harto conflicto en lo personal, porque me ha tocado enfrentarlo en mí mismo y después a raíz de eso también lo veo mucho. Eh, Quizás el Acuerdo. sistema reticular ahí que está Mm, haciendo de las suyas. Pero por ejemplo el tema del enojo. Yo soy mecha corta. Yo soy, ¿cómo tú vayas a hacer eso? Yo elijo molestarme por lo que hacen los demás. Quizás eso es más certero, ajá. ¿cachai? Y después puedo ser más certero aún. Los demás tienen el poder de alterar mi reacción. Y estoy siendo más certero porque esa es la verdad. Esa es la realidad. De cierta manera es la realidad que puedo ir analizando. Es un ejemplo. No es una verdad absoluta, es un ejemplo. Y de hecho esta semana eh, anoté en la pizarra porque para mí una herramienta para esto, para cachar mi línea base, para saber o para recordar qué es lo que quiero en mi vida, es si me enojo, me castigo a mí mismo por los errores de los demás. O sea que le doy un nuevo significado a eso que siempre fue, no, que es parte de, no, es que mi papá era así, ¿cachai? Entonces yo también soy más o menos así como medio enojón, ¿cachai? Después le ponemos nombres chistosos, no, yo soy mecha corta, bueno. Actitudes de mierda que decidís instaurar en tu vida y te rindes a ellas. Sí. Siendo que la invitación para todos los que estamos aquí presentes, para mí mismo es una invitación, es construye la vida que quieres tener. Si queréis tener más bíceps, ejercita el bíceps, ¿vos ¿cachai? Pero también si queréis tener mejores actitudes, hazlo un ejercicio. Y sé que es desafiante, sé que es desafiante. Eh, Estos recordatorios para mí son un tip porque de verdad que me han ayudado en el tiempo. Eh, Aquí tengo anotados también algunas cosas, Huguito, para llegar ya más a la aplicación, ir de cierta manera concluyendo lo que hemos estado hablando. Ujú. Primero, practicar la aceptación activa. Acepto con serenidad lo inevitable. Acepto con serenidad lo inevitable, sin resignación pasiva. Tomo conciencia, ¿cachai? Tomar conciencia no está cambiando nada. O sea, sigue estando la tormenta ahí afuera, Ujú. pero lo acepto, po. Sí. Dejo de castigarme, de autoflagelarme. Aceptación activa. Y otra, segunda,
es la segunda que tengo acá, es dirigir energía y esfuerzo solo hacia lo que sí puedo cambiar o controlar. Y ahí vendría a ser de nuevo, manejemos bien los porcentajes, porque realmente vamos a sacarnos un peso de encima, porque vamos a estar tan ocupados en lo que está en nuestro control que no vamos a tener tiempo para darle cabeza, como se dice, a lo que está fuera de nuestro control. Sí, me gusta, me gusta. Yo creo que hay actitudes que en algún minuto fueron óptimas para ciertas situaciones. Eh, y esta semana me preguntaba, oye, ¿esta actitud es óptima para lo que yo quiero vivir hoy día y lo que quiero construir a futuro? Y eso me ha entregado perspectiva esta semana. Creo que es una buena pregunta para dejar también ahí a los chiquillos que están conectados. Sí, me gustaría darle un pequeño contexto también a lo que decís, porque claro, en su momento tener una respuesta violenta fue óptimo, po. Así es. Porque en aquel tiempo, si yo estaba en un tiempo en donde se definía en una guerra o estaba en un tema del lejano oeste, ser mesurado significaba la muerte quizás. Ujú, Pero hoy en día mi respuesta violenta con mi hijo, que está haciendo una acción que es parte de su aprendizaje, o quizás es una acción que está completamente errada, ¿cachai? ujú, Pero si ujú. tengo una reacción violenta, es realmente la, como lo dijiste, la actitud óptima o la acción óptima a tomar. Y creo que eso tiene mucha sabiduría, Huguito, esa Claro. pregunta. ¿Podéis repetir la pregunta como la planteaste? Era como, si es que esta actitud es óptima para este momento. También otra vez como otro planteamiento, ¿esto me está sirviendo? ¿Esta actitud hoy me sirve? Y aceptar como de manera más inconsciente que en algún minuto esa actitud o esa forma de hacer las cosas me sirvió. ¿Cachai? Quizá un poco oyendo lo que dijimos en algún minuto, de que nuestro cuerpo, nuestra mente va a ir por el atajo, por una cuestión de que eh, estamos Hacer lo que siempre intentando, hizo. sí, sí, y eso significa también optimizar energía, ¿cachai? Menos energía requerida. Sí, totalmente. La idea es entrenarlo de tal manera que después el camino óptimo sea el que yo realmente elijo, que es el Así óptimo, es, así es. producto del ejercicio y la repetición. Que sea Aquí después el camino con menos resistencia, the path of least exacto, resistance. sí. Recordé cómo me sentía en días muy buenos, la alegría y cómo reacciono cuando tengo un gran día, esa felicidad, y luego me dije, puedo actuar así todos los días, partir así, con esa alegría, cada día. Claro, Buena. totalmente. Tiene totalmente que ver con lo que estamos conversando porque es elección, es una elección y está en tu control. Esa es la temática que desarrollamos hoy, Huguito. Eh, por mi parte, nada, darte las gracias por estar de nuevo. Eh, Gracias a ha ti, sido Seba, una por grata convocarme. conversación. Ha sido una grata conversación. Esto queda como podcast, queda como capítulo. De hecho, hoy publicamos la conversa anterior, sí, que hablamos de la práctica de la incomodidad. Y tenemos la intención de por lo menos hacer 4 capítulos de esta serie. Vamos a ir avisando ahí el tema del live, pero si no, en el podcast van a encontrarse este y varios capítulos más de temáticas que les pueden interesar, les pueden servir para mejorar como atletas, como coaches, como personas. En definitiva, estamos buscando la mejora constante, la mejora continua. Esa es la consigna del podcast. En y, y bueno, con eso vamos cerrando, Hugo. No sé si tenía ahí algunas palabras para el cierre. No, agradecerte a ti, agradecerte a las personas que están conectadas en sus casas, donde estén. Esperemos que les haya quedado alguna idea, algo que apliquen en sus vidas. Abierto a recibir recomendaciones. Ahí está mi Instagram para que me escriban, no tengo ningún atado. Me puedo dar el tiempo como ir respondiendo, así que eso. Bacán.
Buenísimo. Un abrazo a todos. Chao, chao.